Nuestro tema de hoy, vamos a hablar un tema integral, vamos a hablar sobre la metodología de FireScam. ¿Cómo estás, Juan? Por ahí, Keylor. Muy bien, por dicha. Juan, ¿qué te parece si empezamos definiendo lo que es la metodología de FireScam? ¿En qué consiste? ¿Qué es la metodología para las personas que nos están escuchando? Claro, es una metodología, como lo dice la palabra, integral, porque integra principalmente lo que es mente, alimentación y movimiento. Mente porque se le enseña a la gente a cambiar su sistema de paradigmas y redirigirlos a un nuevo estilo de vida. Alimentación porque somos lo que comemos también. Y el movimiento porque es una parte importante de lo que es la salud. Prácticamente nos pasamos moviendo constantemente. Ok, buenísimo. Juan, ¿de dónde salió la idea de crear esta metodología? ¿Dónde se ve que un día Juan dijera, voy a crear mi propia academia, voy a hacerla distinta a todos los centros de acondicionamiento físico que se ven normalmente? Lamentablemente la decepción de ver muchos centros que se preocupan más por el dinero que por la salud de las personas. Cuando yo empecé con lo que es las artes marciales, conocí mucho que las artes marciales lleva mucho lo que es la parte de acondicionamiento físico y un estilo de vida. Y a nivel mental le ayuda mucho a uno a reducir el estrés y otro montón de cosas a través de ciertos métodos. Cuando comencé a trabajar con la gente ya, empecé a ayudarles a entrenar y eso, comencé a darme cuenta que tenía que estudiar más y comencé a estudiar y abrir mi mente y mi repertorio de conocimiento, se puede decir. Y me di cuenta que al unificar esos tres conceptos básicos, uno puede ayudar más a la gente que solo haciéndole creer que con el ejercicio va a dar resultados. Y de ahí nació la metodología, ya dándome cuenta que a la hora de ayudar a una persona a redirigir un nuevo paradigma, a darle consejos sobre alimentación basado en su sistema genético y metabólico, basado en su consumo calórico y otras formas de verlo, y eso ayudándolo también en lo que es la parte de acondicionamiento físico, o sea artes marciales, eso depende de lo que la persona buscara. ¿Cuánto tiempo llevas ya, Juan, con esta academia y esta nueva metodología? Nosotros tenemos ya un poquito más de 6 años de estar abiertos, pero este método empezó más o menos hace 4 años, un poquito menos. ¿Qué es lo que distingue a FireScam de otros centros de acondicionamiento físico o lugares en el cual uno puede ejercitarse, aparte de su metodología? La conciencia integral, desde que una persona entra, se le hacen varias valoraciones, como siempre repito, el que no valora está adivinando, y a partir de esas valoraciones se le da una guía a la persona para que la persona empiece a mejorar principalmente su estado emocional o salud emocional, que para mí es la más importante, empezando por ahí, porque nada gano haciéndole a una persona, ayudándole a que cambie su estética, su salud física, si emocionalmente no tiene salud. Cuando llega la persona y a nivel emocional comienza a entender sus emociones y comienza a redirigir un nuevo concepto y quitar los parámetros o paradigmas que le generaban ciertos daños en un dado momento, que generaban bloqueos emocionales hasta tal punto en que la persona cayera en un círculo de confort, que nuevamente volvía a caer en un estilo de vida poco saludable, a eso le llama efecto rebote, la persona se da cuenta que debería usar más la conciencia a través de la ciencia, entendiendo lo que hacía, basado en estudios y obviamente comprobación y todo lo demás que tenga que ver con la parte de ciencia, o sea, entender lo que estaba haciendo, eso generaba un nuevo concepto de una persona emocional y eso redirigía un sentimiento nuevo. Entonces la persona se sentía bien a la hora de que entendía sus emociones, luego a la hora de que entiende su alimentación, la persona se siente mejor. Obviamente que la alimentación también cambia los sistemas hormonales y todo, eso depende de cada persona también, obviamente. Y a la hora de hacer ejercicio, hay liberación de muchas hormonas que hace que la persona se sienta feliz y relajada. Entonces esos tres conceptos hacen que la persona se incorpore a nuestra metodología y la haga muy diferente a otras, muy diferente. Perfecto. Juan, ¿cómo es que lograste impartir tantos diferentes tipos de artes marciales mixtas y diferentes trabajos que se le conocen como GUTS, que la persona pueda entrenar de todo y cómo es que ustedes lo manejan? ¿Cuál es el horario? ¿O se trabaja todo en una misma hora? ¿O nos podrías explicar un poco cómo es que vos divides los horarios
o todas las clases son iguales. Siempre uno va y por lo general va a practicar un poco de pelea, un poco de acondicionamiento físico. ¿Cómo es que lo manejas? Bueno, a la hora de entender las cadenas musculares, sus descansos y todo eso, fisiológicamente hablando, y a la hora de entrar en ciclo anabólico, que es de reconstrucción, los entrenamientos se hacen planificados con una semana de anticipación para tener la seguridad que la persona no va a sobrecargar ciertos músculos, no va a trabajar las mismas cadenas musculares o patrones primarios primitivos, que esos son los básicos funcionales. A partir de ahí, lo que es la parte de artes marciales y todo lo que tenga que ver con esto, se planifica día por medio, porque si se dan todos los días no tenemos chance de darlas todas, entonces se enfoca uno más en una y en otra se le pone un poco más, pero siempre hay el enfoque más en una, y al final se combinan todas. Eso más o menos son los sábados que se dan MMA o artes marciales mixtas. Luego, lo que es la parte de cómo empecé a entender cómo manejar esto es a través de memorias celulares. Comencé a entender a través del estudio que el cuerpo trabaja a nivel de forma autónoma, se puede decir. O sea, una persona puede decir, yo quiero hacer un ejercicio de esta manera, pero su cuerpo al no estar preparado no se conecta con el cerebro, y al no conectarse con el cerebro no genera ese movimiento como se debe, pero la persona cree que lo está haciendo bien. Entonces la persona lo sigue haciendo mal, y por más que uno corrija a la gente, por más que uno diga, no, debemos de abrir las rodillas, apretar el abdomen, espalda recta, espina recta, todo lo demás, la persona no lo va a lograr a no ser que realmente el cuerpo esté adaptado a ese movimiento primario, primitivo, a través de ejercicios correctivos, de reactivación neuromuscular, flexibilidad, movilidad, y generar esa adaptación en el cuerpo de nuevo, en el cual conectemos la parte psicológica o la parte del cerebro junto con el movimiento, que ese sistema normalmente en la mayoría de la gente, por la mala adaptación social, como siempre lo hablamos antes, en el cual nos mandan a sentarnos en una máquina que se desactiva todo el cuerpo prácticamente y solo se trabaja una monoarticulación, es cuando la persona genera esa desconexión. Y lamentablemente el cuerpo, como trabaja de manera autónoma, él no lo sabe. Por ejemplo, yo levanto un brazo, yo no pienso en que tengo que activar el deltoide, tríceps y todo lo demás, yo no pienso en cada músculo, articulación o ligamento que se tiene que activar para poder moverlo. Yo tengo que ser consciente de que ese movimiento está bien a través de la alineación articular, reactivación neuromuscular, movilidad, flexibilidad y todo eso, y a partir de ahí ahora sí generar una conciencia de cómo hago al cuerpo generar ese patrón de movimiento sin que yo lo esté pensando y que mi cerebro se dé cuenta de que está cayendo un error para poder corregirlo. Entonces, cuando se trabaja lo que es la parte física, lo que es de acondicionamiento funcional, como queramos llamarle, que el funcional en sí son más de 6 patrones primitivos o primarios del ser humano que se han adaptado a nivel natural, que se han perdido por la mala el sistema social, en el cual, como les digo, van a sentarnos en una máquina a hacer ejercicios que pierden toda la habilidad natural, y esos patrones hay que mejorarlos constantemente. Pero ¿qué pasa si una persona en toda su vida lo que hizo fue pasar sentada estudiando, o dejó de moverse como esos patrones lo indican? Pierde esa cualidad o esa habilidad. Entonces hay que recuperarla de nuevo, incorporarla poco a poco a los movimientos, y de ahí ahora sí comenzar a trabajar. Es una parte física. En la parte de lo que es artes marciales se trabaja parecido, porque lo que se incorpora primero son movimientos de 3.000 a 5.000 repeticiones para que el cuerpo lo genere como un efecto reflejo o de forma inconsciente, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene que aplicar un movimiento en dada ocasión, le va a salir bien, solo se lo repitió de 3.000 a 5.000 veces. Yo sé que suena mucho, la gente dirá, qué pereza estar repitiendo un movimiento tantas veces, pero ya al hacerlo, uno se da cuenta que hoy saqué 100 repeticiones, mañana otros 100, mañana otros 100, ahí se va, y un poquito de tiempo ya uno sacó la cantidad que uno necesita. Sí hay que sacar tiempo para eso. Entonces, lo que es las habilidades en la parte física y de pelea, siempre se deben de manejar de una forma consciente. Cuando yo empecé en las artes marciales, por ejemplo, la mayoría de mis profesores, cuando yo tenía 13 años, cuando empecé en eso, no tenían conciencia de eso, y eso era muy malo, porque al final la persona se terminaba lesionando, terminaba huevada porque la golpeaban, o la metían a hacer sparring o pelea junto a otra persona que ya estaba más preparada, y la persona y el cuerpo no va a estar consciente de lo que está haciendo, por ende no va a poder responder, y eso genera obviamente lesiones.
En lo que es la parte de cómo se acomoda todo, es todo pensado con anticipación. Por ejemplo, qué grupos musculares o cadenas musculares se van a trabajar hoy, qué patrones se van a trabajar, qué patrones vamos a trabajar mañana, que tratemos de no activar los que trabajamos hoy directamente, y así sucesivamente hasta que en una semana ya trabajamos más de 10 habilidades que el ser humano tiene bajo los patrones primarios y primitivos que se deben de tener y no perder jamás, y eso va a hacer que la persona mejore tanto a nivel de memorias musculares, tanto a nivel de habilidades como a nivel físico, porque a la hora de que entrena rompemos tejido muscular, liberamos lactato, ácido láctico que se intercambia en el hígado por glucógeno, y ahí es donde se usa grasa como fuente de energía para poder generar una tonificación, porque como dice, sí, eso sí, obvio, si la persona está comiendo como se debe, si quita cosas que generen distensión, inflamación, en lo que es la parte del intestino, genera permeabilidad intestinal, que eso normalmente es tan común en las personas que la gente no se da cuenta porque el cuerpo se acostumbra a permanecer de esa forma. Entonces, llega una persona y dice, yo quiero bajar la pancita, okay, pero sigue generando esa inflamación sin darse cuenta, entonces no la va a bajar, porque esa inflamación va a mantener los músculos que están alrededor del intestino flojitos para que el intestino pueda mantenerse inflamado. ¿Y a qué se debe, Juan, esta inflamación? Depende de la persona, ahí habría que ver qué es lo que le está generando esa inflamación. Eso se llama permeabilidad, es que el intestino se inflama. Normalmente gluten, lácteos, alcohol, azúcar, estrés, esas cosas tan básicas van a generar distensión. Hay otras cosas, eso depende de cada persona. Hay una persona que le puede caer mal el coliflor, a otra persona no, y así sucesivamente. Ahí ya habría que evaluar y ver por qué es. Y ahí tratar de que la persona cambie ese hábito alimenticio, porque si no, entonces el estómago nunca se va a apretar, por más que la persona quiera. Luego, en lo que es la parte de artes marciales, como te decía, siempre se manejan más de 3.000 a 5.000 repeticiones para que la persona genere una adaptación biomecánica a ese movimiento. Juan, ¿qué fue lo que a vos te dio por salirte del patrón normal, de lo que es este tipo de entrenamiento y decir, bueno, aquí hay algo mal, yo quiero hacer algo distinto y trabajarlo como se debe? ¿De dónde salió esa curiosidad como por querer aprender más y conocer más del tema? De que al entender yo cómo funciona el sistema, o sea, cómo funcionan los sistemas, tanto a nivel de paradigmas como la parte física de alimentación, me di cuenta que estábamos en grandes errores, porque venía, como te explicaba al principio, o les explicaba, la gente venía, mis profesores que en ese momento no tenían conciencia a través de la ciencia, lo que era mente, alimentación y movimiento. Cuando yo tenía 13, 14 años, empezaron a meternos ejercicios como locos, no nos decían qué era lo que, consejos simples de alimentación, o sea, simplemente quitar cosas que ellos sepan que a través de lo que estudiaron se dieron cuenta que estaba mal y que generaba un montón de daños, y eso cuesta más evolucionar. Entonces, cuando yo me di cuenta de todo eso y de que la sociedad a nivel de gimnasios y a nivel de cultura social nos han vendido que meterse a un gimnasio es salud, cuando realmente lo que es salud es tener conciencia de lo que uno está haciendo. Una persona no tiene necesidad de ir a meterse a un gimnasio con 300 y resto de máquinas nuevas y con un montón de entrenadores si la persona no es consciente de lo que está haciendo. Literalmente va a generar un efecto rebote porque es una forma inconsciente. Si la persona entra a un gimnasio creyendo que el gimnasio le va a cambiar el estilo de vida, no es cierto. Uno es el que debe cambiar el patrón antes. En mi caso, yo empecé entrenando en mi casa con un libro que tenía, porque no tenía se puede decir que la economía para poder sustentar un centro de acondicionamiento de artes marciales. Entonces ya después me fui a una academia que por dicha era de ayuda social, se puede decir. Entonces ahí daban diferentes artes marciales y ahí empecé. Uno nada más pagaba 2.000 colones por mes para la limpieza y eso. Inclusive uno ayudaba a limpiar, porque eso es una filosofía también que tienen las artes marciales convencionales, que es muy bonita, que ponen al estudiante a que el dojo, el lugar donde entrena, es un, por decirlo así, un templo, entonces hay que respetarlo y limpiarlo y todo lo demás. Pero lamentablemente todo ese sistema se perdió con la mala conciencia social. Entonces ahí fue donde nació que yo quise cambiar los patrones, y como todo cambio de patrones es duro, porque estamos luchando contra una sociedad en la cual nos inculcan que vivir bajo ese estado
de inconsciencia, que todo es dinero, que esto es dinero, que meta 300 y resto de clases, que meta muchas máquinas, que el gimnasio entre más grande y más lujoso mejor, no es cierto, no es cierto, o sea, no es cierto, es mentira. Yo, por ejemplo, tengo amigos de mi edad que pueden tener, para pagarse lo que quieran, cualquier gimnasio del mundo, inclusive ellos tienen su propio gimnasio en la casa, que físicamente ellos no están saludables, ni emocionalmente. La razón, la misma adaptación social, en la cual nos meten ese tipo de creencias. Entonces, sí, un día voy a ir al gimnasio, sí, un día voy a ir a entrenar, sí, un día, cuando eso es de día a día, eso es un hábito, eso se adquiere, eso es un estilo de vida. Entonces, la conciencia nació de ahí, de que entender que lo que estamos haciendo no está bien, y a través del cambio íbamos a generar ayuda, así sea que tuviésemos que luchar en contra del sistema social en el cual nos hacen creer eso. Que llegan a la academia y es que aquí hay máquinas, aquí no hay máquinas, o aquí tal cosa. No, realmente el cuerpo no ocupa máquinas para moverse. Justamente te quería preguntar eso, Juan, ¿a qué se debe que sea más funcional el ejercicio a cuerpo libre o con diferentes pesos como de mano, más pequeños, a lo de un gimnasio convencional, que uno ve un montón de máquinas, que hay máquinas para todo? ¿A qué se debe que sea más funcional trabajar como cuerpo libre, por decirlo así? La razón es que cuando uno es consciente de que hay más de 6 patrones primitivos o primarios que se han perdido, por ejemplo, sentarse, agacharse, un desplante, empujar, jalar, rotación, todos esos patrones y otros se han perdido porque normalmente nos hicieron creer que la estética era primero. Entonces, ¿qué pasa cuando uno va a trabajar máquinas? Estética, fisicoculturismo, por eso fisicoculturismo, de cultura. ¿Por qué? Porque es una cultura que se basa en lo físico, en lo estético, no en la parte realmente de funcionabilidad. Por ejemplo, no es lo mismo poner un jugador de la NFL de 280 libras a una persona fisicoculturista de 280 libras a trabajar lo que es habilidades, porque un jugador de la NFL no pierde sus habilidades, pero puede mantener su masa muscular, su peso, gracias a que el entrenamiento lo enfocan a eso, lo enfocan a las habilidades que él necesita para lo que él necesita dentro del campo. En cualquier deporte es igual, pero lamentablemente esa cultura de que todo es físico y estético lleva a que la persona crea que lo mejor es trabajar con máquinas porque trabaja una monoarticulación, desarrolla más ese grupo muscular y ahí es donde se crea ese error o esa equivocación de creencias. ¿Y es posible, Juan, trabajar lo que es la hipertrofia o el aumento de masa muscular en este tipo de entrenamiento? Claro. Sí se puede lograr. De hecho, es más recomendado que empezar con pesas directamente. Ok, buenísimo. Bueno, vamos a un pequeño corte. Recordarles que somos Fires Camp, un centro de acondicionamiento físico y artes marciales mixtas. Visítanos, estamos ubicados en San Blas, de la nueva Casa Cural, 100 metros sur y eso este. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube como Fires Camp. Nos vamos al corte y ya regresamos. Bueno, regresamos con el programa Salud y Bienestar con el coach Juan Brenes, el cual es asesor en salud y bienestar integral. Continuamos con nuestro tema de hoy. Estamos hablando un poco de lo que es la metodología, que es una metodología más integral. Estábamos, antes de salir al corte, hablando de un tema que es un poco polémico, que por lo general se cree que para tener unos buenos cuerpos físicamente es necesario el uso de máquinas. Juan nos estaba comentando que eso no es tan cierto. Entonces, ¿qué te parece si retomamos el tema, Juan? Claro. Nos estabas diciendo que no es necesario el uso de máquinas para trabajar lo que es la hipertrofia, el aumento de masa muscular. ¿A qué se debe esto, Juan? Bueno, primero, cuando una persona va a empezar, para aclarar ahí un punto en el que la gente mantiene una creencia en que va a ir a trabajar con máquinas, es lo que va a desarrollar masa muscular. Cuando una persona está empezando, si tiene una genética, por ejemplo, ectomorfa o mesomorfa, se le recomienda más trabajar lo que es los movimientos funcionales. Eso va a hacer que aumente la hormona de crecimiento, aumente la testosterona y vaya a generar músculo más rápido y a la vez no pierda sus habilidades. Y lamentablemente la creencia de que las máquinas te van a ayudar a hacer eso empezando no es cierto. Tal vez después o dentro del mismo macrociclo que se hace para una persona que quiere aumentar, generar más hipertrofia, sí se puede meter trabajo con máquinas porque es una persona que solo quiere estética,
pero no va a generar habilidades. Entonces, estéticamente sí va a aumentar la masa muscular, pero lamentablemente va a perder sus habilidades. En el caso mío, cuando yo hago macrociclos para las personas, yo de una vez meto fuerza, pero con ejercicios de funcionales. Por ejemplo, cuando va a trabajar espalda, el patrón de jalar, generarlo de una forma más funcional. El patrón de jalar sin máquina ni nada, para que incorpore las cadenas musculares que se necesita desde la base estable, que son los pies, hasta llegar al cuello, por decirlo así, porque todo se va a trabajar con ciertos movimientos específicos. A la hora de empujar, trabajar esos grupos musculares que se usan solo para empujar de manera funcional, generando un movimiento de fuerza. Luego de ahí ya paso a lo que es la hipertrofia sacroplasmática, igual va a generar hipertrofias de fibras y todo esto, pero ya con entrenamientos más para reventar tejido muscular, por decirlo así, para hacer que el músculo crezca. Y de ahí la persona va a comenzar a ver resultados más rápidos. Eso obviamente si come bien y descansa bien o entra en ciclo anabólico bien. Pero sí, es más recomendable eso, a diferencia de mandar a una persona a trabajar un ejercicio, como le llaman comúnmente, cardiovascular, después de que entrena. Es más recomendable en funcionales anaeróbicos, en un trabajo de HIIT o un EMOM, se puede decir, como le decimos nosotros. Son tiempos muy cortos de cambios de ritmo, de ritmo cardíaco, se puede decir, y de movimiento, en el cual una persona va a generar más ruptura de fibra muscular y va a consumir más grasa después de que termina todo el entrenamiento, porque ya por sí solo el músculo consume grasa en estado de reposo. Entonces eso va a hacer que la persona, a la vez de que aumenta masa muscular, vaya tonificando sin perder su tonicidad muscular. Entonces lo que lleva a que la persona entienda que el trabajo funcional va a ayudarle a incorporarse a lo que es cualquier deporte, es incluso en lo que es fisicoculturismo, si la persona quiere empezar a aumentar masa muscular. Y no solo eso, los patrones de fuerza va a hacer que cuando la persona vaya a trabajar una monoarticulación, ese patrón también se vaya fortaleciendo, entonces va a ayudarle también a aumentar más lo que es un poquito más las cargas, poco a poco obviamente, porque si no hay una alineación articular, no hay reactivación neuromuscular, la base estable no está bien, obviamente al levantar una carga se puede generar una lesión, un daño más grave, que eso es lo que nos recomendamos. Entonces primero hacer evaluaciones de patrones básicos de movimientos para poder incorporar a la persona en lo que se hace. Juan, y a nivel de salud, ¿qué tan recomendable sería trabajar lo que es la hipertrofia en un gimnasio convencional? Trabajar fuerza, así sea una monoarticulación, o sea, la salud empieza por moverse, pero primero hay que mover las emociones que no nos sirven y aumentar las que sí nos sirven. A partir de ahí, porque de hecho la emoción genera un movimiento que genera un sentimiento, y es con el cuerpo es igual, o sea, solo el hecho de moverse es sano, solo que uno tiene que tener conciencia, debemos de tener conciencia en que si ese movimiento me está generando la reacción que yo quiero o ese movimiento me está llevando a lo contrario. Por ejemplo, me ha tocado atender gente que me dice, es que yo quiero tonificar, entonces salgo a correr. Lo que no sabe es que una adaptación biomecánica después de 4 o 6 semanas genera un aumento en el ritmo cardíaco, lo que hace que el cuerpo crea que está estresado, aumenta el cortisol, que se consume masa muscular, articulaciones, ligamentos y masa ósea, y los convierte en azúcar, en un proceso en el cual el cuerpo, al creer que está estresado, va a generar más azúcar porque él cree que ocupa huir o pelear. Entonces ocupa energía de alguna forma, y es una forma natural en la cual el cuerpo genera más azúcar por medio del estrés. Entonces una persona que quiera tonificar cree que al ir a correr va a ir a tonificar, cuando realmente lo que está haciendo es consumirse el músculo. Ya habría que, si quiere un patrón de carrera, está bien, pero yo lo que más recomiendo es meterle un trabajo en HIITs, trabajas de alta intensidad cierto tiempo en el cual aumente su capacidad máxima en VO2, a nivel de mitocondrias genere más energía, y va a sobrepasar esa capacidad. Al sobrepasarla, su cuerpo va a, se puede decir que aumentar las resistencias, y ahí sí va a ayudar. Si quiere correr, por ejemplo, ya si es recreativo, quiere darse una vuelta corriendo, también está bien, no está mal, nada más que no va a sobrepasar ese VO2 máximo que necesitamos que sobrepase. Y ahí es donde hay que diferenciar si realmente lo que yo quiero, tonificar o aumentar masa muscular o simplemente bajar grasa, va con lo que yo hago, que eso es lo que la gente no difiere, y es otra de las cosas que yo me enfatizo mucho en enseñar, es que debemos de entender
que lo que pensamos debe de ir con lo que comemos y lo que hacemos. Si esas tres cosas no van de la mano, en algo vamos a fallar, y si en algo fallamos, vamos a volver a caer en efecto rebote o círculo vicioso, círculo de confort, en el cual si dejamos de hacer una cosa, las otras cosas se caen, que eso es muy común en la sociedad. Que porque no voy a entrenar, entonces dejo de comer bien, o como dejé de comer bien, entonces no voy a entrenar, o creen que ir a comer, muy común. Sí, o creen que ir a comer una hamburguesa y que van a ir a entrenar, ya quemaron todas las calorías. No, sí se puede usar el glucógeno o la glucosa antes y después del entrenamiento, pero tiene que ser antes o después. O sea, qué sé yo, si yo voy a consumir algo que yo sé que me va a caer mal, que tiene mucho azúcar, que va a aumentar el azúcar en sangre, entonces ya sea que entrene antes de eso o después de eso. Y eso depende, como les decía, eso depende también de lo que uno consuma y cuántas calorías vacías tenga y cuántas uno va a usar a la hora de entrenar también, claro, porque no todo el sistema metabólico es igual. Juan, y puede pasar lo contrario, que uno se adapta a hacer un ejercicio cardiovascular sin usar cargas, que llega el momento en el que el cuerpo se adaptó de tal manera que ya no es funcional y uno necesita empezar a usar un poquito de cargas o cambiar un toque la rutina de entrenamiento, o uno se puede mantener bien, el cuerpo no sufre problemas al trabajarlo así. Si es funcional anaeróbico, el mismo cuerpo va a aumentar sus resistencias. Por ende, aunque sea un patrón de movimiento básico, por ejemplo una sentadilla bien hecha, con una buena alineación articular, una buena reactivación neuromuscular, que tenga movilidad en el tobillo, estabilidad en la rodilla, movilidad en la cadera, estabilidad en el core, movilidad en el tórax y estabilidad hasta en los hombros, ese patrón de movimiento a la hora de que se mejora en todos esos patrones, se va a ir fortaleciendo. Entonces una persona que hoy me hizo 5 sentadillas bien hechas, mañana puede hacerme 6, luego 7, luego 8 y luego 9. No es necesario meterle carga. Ya si le quieres meter carga, tiene que tener todo eso también estable y también se puede decir sí, se puede decir que un patrón establecido, natural, en el cual... Una buena técnica, como le dicen comúnmente. Una buena técnica, que el cuerpo ya la sepa hacer, o sea, que se conecte el cerebro con el movimiento, que no haya una desconexión, ahí sí se le puede meter carga. Antes no debería la persona. Y hasta la respiración tiene que ser consciente. Si no hay respiración consciente, no hay activación consciente. Entonces ahí puede generar otro daño. Y así como respiramos, así debemos de entrenar también. Entonces hay que respirar también como entrenamos y entrenar también como respiramos. Y eso también hay que tener conciencia. Entonces todos esos patrones nuevos en los cuales la persona va a entrar, hay que ser consciente de que hasta que estén bien se le puede meter carga, o se le debería meter carga, a diferencia de muchas falta de conciencia que llega la persona y ustedes lo ven que hasta que las rodillas se le hacen para todo lado y ese montón de carga, la espina está torcida, que parece un banano, entonces levantando cargas excesivas, obviamente ahí se va a joder. Entonces si es funcional aeróbico, ya si es un ejercicio aeróbico como el de carrera, si no aumentamos el VO2 máximo, la capacidad máxima a la hora de que hacemos el entrenamiento, o sea, no lo hacemos intenso, se puede decir, durante unos 30 segundos, un minuto, 30 segundos está bien, yo recomiendo 30 segundos y empezar con 10 minutos, 8 minutos, 15 minutos, eso depende de la capacidad de la persona, ahí sí va a generar una mejora y no va a generar una adaptación porque siempre está sobrepasando los límites. Pero si uno va y se corre una hora ahí y cree que eso le va a ayudar, realmente no es tan funcional para si es tonificar o llegar a quemar grasa más rápido o a romper tejido muscular. De 4 a 6 semanas después no. Antes de obviamente sí, porque la persona está entrando en esa adaptación. Buenísimo. Juan, en programas anteriores hemos hablado mucho de lo que es la cita de valoración. También sabemos que tenemos varios tipos de citas. Está la de movilidad, la de alimentación, esta valoración. ¿En qué consisten estas citas y por qué son tan importantes? ¿Por qué en otros lugares no se dan? Y es algo que FireScam es como un plus, que es como una excelente introducción como para meterse en este mundo de ser fitness o llevar un estilo de vida saludable. En realidad, lo que define eso para mí es un dicho que dice: el sabio aplica lo que sabe. Una persona podrá saber mucho, pero si no lo aplica, ¿de qué le sirve? Yo en las certificaciones que he llevado, yo he visto lo que yo doy es lo que ya yo he llevado y he estudiado. Por ende, antes de que se le vaya a dar a la persona cualquier valoración de estas, obviamente hay que hacerle un test, hay que valorarle y todo lo demás,
para incorporarla en las cosas básicas de lo que es un estilo de vida saludable. Entonces, se componen de eso, de unas valoraciones en las cuales duran más o menos una hora, depende del patrón que haya que trabajar o depende de qué es lo que quiera trabajar la persona, y comenzar a incorporarla a través de la conciencia, porque hay personas que se limitan porque creen que no lo van a hacer, porque creen que no pueden. Entonces, todos podemos, siempre y cuando uno aplica lo que sabe. Como saben, la diferencia del sabio que sabe mucho es que hay unas personas que puedan saber mucho, puedan tener un montón de conocimiento, pero si no lo aplican, ¿de qué les sirve? Y no es necesario tener un montón de títulos pegados en una pared para decir yo puedo aplicarlo o yo puedo ser consciente de eso. No es necesario. Si la persona aplica lo que sabe, siendo consciente de que eso genera una reacción, gracias a su acción, va a ser consciente de que lo que vaya a hacer no tiene nadie por qué decirle que está mal si ya lo estudió, analizó, comprobó y se basó en algo que realmente se haya estudiado. Entonces hay que tener conciencia en eso. O sea, yo sí soy consciente de que sí hay que estudiar mucho, porque yo paso estudiando todos los días, tengo hábitos de que mínimo unos párrafos se lee uno, una hoja al día. Entonces, ser consciente de aplicar lo que uno sabe a través de la ciencia y obviamente extraer esa información de fuentes confiables. Entonces, lo que es la parte de valoraciones es eso, incluir a la persona en cosas básicas que respectan a lo que es mente, alimentación y movimiento, para que la persona sea consciente de lo que está haciendo y vaya mejorando constantemente. Y de ahí cada valoración se le da un poquito de información a la persona para que la persona tenga conciencia de lo que hace y que genere un hábito del mismo dicho. El sabio aplica lo que sabe, el que sabe mucho, ¿de qué le sirve saber? En la sociedad uno va a ser atendido por muchos médicos que ellos mismos no se cuidan. Uno dice, pero ¿por qué esta persona me manda a comer así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si ni ellos no dan el ejemplo. Entonces, es increíblemente malo ver el ejemplo de una persona que no aplica lo que sabe. En fin, eso es salud curativa. Yo lo que voy es salud preventiva. Entonces, ¿a qué me refiero con salud preventiva? Que yo tengo que dar el ejemplo. Entonces tengo que enseñar con el ejemplo. O sea, yo no me puedo parar enfrente de una persona estando con un estilo de vida poco saludable o que me vean poco saludable. Eso no es dar el ejemplo. Entonces, es de sabios aplicar lo que se sabe y eso es lo que yo quiero enseñar en la academia. Hacer conciencia en la gente, porque por más que sepan, si no aplican nada, ¿de qué les sirve? Podrá tener títulos y certificaciones, lo que quiera, pero si no aplica, de nada sirve. Entonces, de eso cuesta las valoraciones, de hacer conciencia en la gente, en esos principios básicos. Ok, buenísimo, perfecto, ahí para que la gente lo tenga presente y se anime a darse un día a la vuelta, claro, a nuestra academia, súper invitada. Hacer un pequeño anuncio de parte de Radio Cobao. Te invita al taller de comunicación no violenta el día 17 de marzo, lugar, Cámara Costarricense de la Construcción, hora 1 p.m., costo 30,000 colones, incluye refrigerio, materiales y título de participación. Para más información de este evento, llamar al 72927997. Repito, 72929797 con Jefferson Ramírez o al correo de radiocobao@cobao.ac.cr. Super invitados a toda la gente también que quiera participar. Juan, como para ir concluyendo con nuestro tema del día de hoy, ¿cómo se le da un trato a las personas que tienen algunas molestias en diferentes zonas articulares? Bueno, yo que estoy un poco más empapado del tema por estar entrenando en nuestra academia con esta metodología, tal vez se me hace un poco más familiar todos estos temas, pero las personas que están ahí en casa y nos están escuchando y dicen, a mí me gusta hacer ejercicio, pero por lo general siempre me muele una rodilla. ¿Cómo invitarla a que se anime, que puede seguir entrenando y más bien fortalecer esta área sin lesionarse más? Bueno, puedo empezar con una anécdota que me pasó ayer. Me estaba hablando con una persona y me dijo que él hacía lo que nosotros hacíamos y en otro lugar. Y yo le dije, no es cierto. La razón de que usted no hace lo que nosotros hacemos es que usted le está abriendo una rodilla en este momento y es la izquierda, porque se le notaba. Mira así, ¿cómo sabes? Y le digo, porque si te está doliendo es porque el cuerpo te está diciendo que algo no está bien.
Y si estás entrenando con una rodilla así, quiere decir que quien te está entrenando no está siendo consciente. Entonces, ¿qué te lleva a creer que lo que hacemos lo hacemos con nosotros? Y ya le comencé a explicar todo el sistema y estaba súper contento y quería ir y todo lo demás. El asunto ahí es que cuando uno es consciente de la base estable, que en un patrón de movimiento el cuerpo debe tener aceleración, estabilidad y desaceleración a partir de los principios básicos, con reactivación neuromuscular, movilidad, flexibilidad y todo lo que tenga que ver con la parte de incorporar a una persona en ejercicios de recuperación básica, para que la persona tenga todas esas capacidades sanas a la hora de ir a incorporarse, la persona no se va a lesionar ni va a sentir dolor, contrario a eso, más bien va a ir mejorando sus capacidades, que es lo que la gente pasa. En la academia hay mucha gente, por ejemplo, personas con hernias, personas con lesiones graves de rodilla, personas con escoliosis, con cifosis, con hiperlordosis y un montón de cosas ahí. Entonces, el asunto ahí es cómo incorporarle al movimiento, es lo que nosotros hacemos. Se incorpora al movimiento básico a partir de ejercicios correctivos y que la persona más bien se sienta cómoda al hacerlo. Que decía, mira, sí, hoy trabajé bien, no me dolió nada, más bien me siento mejor. Más bien, después de 15 días de trabajarla así, la persona va a comenzar a sentirse mucho mejor. O sea, ya va a poder hacer un patrón de movimiento mejor, todo lo demás. Y eso es lo que motiva a la gente a seguir, a que realmente lo hacemos con conciencia. Podrán llegar a decir, es que ahí no entrenan como en otro lugar, que uno se pasa vomitando, que pasa mareado. No, eso no es entrenar con conciencia. Eso no está bien. Pero las creencias llevan a que la gente crea que entrenar, no, me aguanto el dolor. No, el dolor es una reacción saludable que nos dice que algo no está bien. Tanto el dolor emocional como creemos que está mal, no es cierto. El dolor emocional siempre nos enseña algo. Igual que el dolor físico, siempre nos está diciendo algo, que algo no está bien. Entonces hay que ir directamente a ese punto. O inclusive hay gente que no le duele, qué sé yo, que se lesionó hace años y no le dolió. Y hace el movimiento, lo hace mal, no le duele. Hay que incorporarlo de todas maneras, porque alguna hora, al meterle repeticiones o alguna carga, se va a lesionar. Entonces eso es para que la persona se motive a llegar a entrenar y que diga, sí, estoy entrenando con gente que más bien me está ayudando a mejorar mis capacidades. No que me llegue y me exige y me quiere matar cuando realmente no se debe generar así. O sea, es lógico, si una persona no tiene la capacidad para poder llegar a ni siquiera generar un movimiento básico, como uno le va a exigir que haga más de esos. Es totalmente ilógico y sin sentido. Pero lamentablemente el sistema sociocultural que nos enseña a cegarnos y a no querer ver más allá de lo que nos enseñan, nos ciega a ver que esta persona solo nos está metiendo ejercicios sin conciencia. Entonces, en nuestro caso más bien es toda una preparación desde que la persona entra. Que la persona ya después de un tiempo ya ustedes lo vean haciendo una sentadilla bien, espalda recta, línea articular, todo lo demás, agachándose bien, todo lo demás. Entonces, es importante eso, que la gente crea una conciencia a través de eso y que llegue sin miedo a entrenar, que no diga, mira, es que voy a ir allá a lesionarme. Más bien al contrario, si tiene una lesión, podemos incorporarla por medio de patrones básicos, poco a poco, si no, jamás hay que sobrecargarla y jamás hay que exigirle a un movimiento que lo siga haciendo mal, porque obviamente se va a fortalecer si lo hacemos mal. Y eso obviamente la gente que conoce el tema sí va a darse cuenta. Por eso es que yo mando a toda la gente a investigar, a estudiar, a analizar todo lo que se hace, y entre más estudie e investigue el tema va a tener más conciencia de lo que se hace, y eso genera que se emocione para bienestar. Perfecto, y no, para toda esa gente que tiene alguna dolencia, que no se limite, que se anime y a fortalecer, porque la verdad todos podemos lograrlo.